Vamos al material que tenemos para ahora y lo ponemos en su pantalla ahorita. Ahí está. Carta a los Efesios, clase número 5, vamos ya. Y es, como dijo la hermana Luisi, es la predestinación de Dios. Vamos a arrancar entonces. Quiero hacerles una pregunta y quisiera que todos, según lo que ustedes saben, según lo que hemos estudiado, quisiera que me contestaran esta pregunta. ¿Qué fuerza intervino en nosotros para que ahora seamos hijos de Dios? ¿Qué fue lo que intervino? ¿Verdad? Entonces, Dios. yo tengo unas opciones. Ya me van a contestar, porque sí me gustaría que me contestaran. Podría ser, ponemos varias opciones, ¿verdad? Podría ser el mérito humano, que es lo que nos hizo ahora ser hijos de Dios. Podría ser el azar, ¿verdad? La gracia de Dios. O también tenemos una más que podría ser una combinación. ¿Qué piensan ustedes en relación a lo que intervino en nosotros para que ahora seamos hijos de Dios? Vamos a ver, quisiera Dios. opiniones. ¿Qué fuerza La gracia intervino de en Dios. nosotros? ¿Cómo? Diga. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Vamos a ver a alguien más. Combinación, Una combinación más o menos como cómo. como digamos una parte del mérito humano, porque si no hubiese sido por alguien que nos predicó, nosotros no hubiéramos conocido. Y la gracia de Dios, que es la principal, que nos convence y que nosotros ya estábamos prácticamente predestinados para ser hijos de Dios. Amén. Vamos a ver, ¿alguien más? Yo digo la 3 también. La gracia de Dios, la gracia de Dios. Hermano César, ¿qué piensa usted? La 3 también, hermano. La gracia de Dios. ¿Alguien tiene, quiero ver, ¿quién falta? Hermano José Asensio, ¿qué piensa, muchacho? Sí, tengo Kenia a la par, pienso lo mismo que... No, sí, copión, pienso ¿verdad? que es la gracia de Dios, pero sí también tiene sentido lo que decía Kenia, que también hay un esfuerzo de las personas llevando el evangelio para que nosotros también podamos escuchar. Ok, vamos a ver, porque de hecho de eso se trata, ¿verdad? La carta a los Efesios, el inicio es que nos muestra nuestra salvación, después nos narra todas nuestras bendiciones que son, es increíble, es una fuente inagotable de, ¿cómo se llama? De bendiciones, de provisiones que Dios nos ha dado. Y después nos dice cómo debemos de vivir en razón de esas bendiciones. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia, porque eso es lo que manda, ¿no? ¿Verdad? Nosotros no debemos de ser personas que en cuestiones de fe, en cuestiones de la palabra de Dios, no podemos darle mucho espacio al nivel experiencial, es decir, no es tanto a la experiencia, porque la experiencia está muy relacionada a las emociones y las emociones dependen mucho de su estado de ánimo, de sus temores, de sus creencias en general, ¿verdad? Entonces, a veces usted está triste, a veces está contento, a veces está con miedo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Y para eso vamos a ir a un versículo, a 3 versículos que son súper conocidos por todos. Que es Efesios 2, vamos a leer del 8 al 10, pastor. Correcto. Bueno, lo tienen en su pantalla y lo vamos a leer a continuación. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, entonces volvamos a la pregunta. ¿Qué fuerza intervino? ¿Qué es lo que hizo que nosotros seamos ahora hijos de Dios? El texto dice claramente, por gracia sois salvos. Y lo que intervino es por medio de la fe.
Y ahí lo que dice inmediatamente es lo que nos da la respuesta. Y ahí nos dice que nosotros no tuvimos nada que ver en la salvación. Esto no de vosotros. Pues es, ¿qué dice ahí? Don de Dios. Luego dice, porque hablamos, ¿verdad? Me dijeron ustedes, pues sí que la obra de alguien que predicó, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, yo prediqué y por eso se convirtieron. Muchas veces predicamos y nadie se convierte, ¿verdad? Entonces dice, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Una palabra sinónimo de hechura. Hechura. Molde. ¿Ah? Molde. Imagen. Imagen. Hechura habla de manufactura, de elaboración. Entonces somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y aquí viene la predicación, mire, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, la fuerza que intervino para que ahora seamos hijos de Dios es la número 3, la gracia de Dios. Ahora, un versículo más para apoyar esto está en Tito capítulo 3, versículo 5. No, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjese que este punto es bien tremendo, porque si yo puedo decir que yo hice algo, yo tuve algo que ver para mi salvación, yo lo tuve que haber hecho antes de ser salvo, ¿sí? Es decir, en mi naturaleza caída, en mi naturaleza pecaminosa, donde la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, de la muerte no podemos nosotros hablar que surgió la vida. Por eso es que el que usted y yo ahora seamos contados como hijos de Dios tiene que ver exclusivamente la gracia de Dios. Vamos a seguir ahondando en esto y vamos a entrar a los versículos de donde vamos a arrancar ahora, que es Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. Amén. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. El versículo 4 dice que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Desde que usted y yo naciéramos, Dios nos había ya tomado. Dios nos había visto, ya nos había escogido. Entonces, ¿para qué? A fin de que seamos para alabanza, ¿verdad? Entonces, y dice aquí que nosotros fuimos predestinados, es decir, que con un destino antes dicho, conforme al propósito. O sea, ¿el propósito de quién? Del que, léalo. Del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, ¿quién escogió que usted y yo, quién designó que usted y yo llegásemos a ser hijos de Dios? No es nadie más que Dios. Entonces, vamos a ver, y ponga atención a esto, por favor, y quiero que ponga mucha atención. Si comprendemos esto, la predestinación se nos va a hacer un poquito más accesible. Amén. Los cristianos, habiendo sido predestinados conforme al propósito de Dios, debemos estar conscientes que somos lo que Dios decidió hacer de nosotros antes que cualquier ser humano fuese creado. Estamos hablando a nivel espiritual. No estamos hablando de que usted es ingeniero, de que usted es abogado, de que usted es esto, lo otro. No, estamos hablando de que usted es hijo de Dios. Ese designio existió aún antes de que cualquier persona hubiese nacido. Dios ya tenía en su omnisciencia, ya había visto todas las cosas, ¿verdad? Entonces, dice, los cristianos habiendo sido predestinados conforme al propósito de Dios,
Usted y yo debemos de estar conscientes que Dios decidió de nosotros antes que cualquier ser humano naciese. Ahora voy a leer yo este pedacito, pero dice, desde el pasado eterno, Él, ¿quién es este Él? Es Dios. Declaró, oiga esto porque aquí quepo yo, que todo pecador elegido, sin importar cuán vil, rebelde, inútil y merecedor de muerte pudiera ser, y que confiara en su Hijo, sería hecho tan justo como aquel en que había depositado su confianza. O sea, estamos hablando, oiga bien, que el propósito de Dios, el designio de Dios es que todo aquel que creyera, sin importar cómo hayamos sido, cuál pasado haya sido de nosotros, sin importar lo vil que fuimos, lo mentiroso, lo idólatras, lo que usted quiera que hayamos sido, si nosotros poníamos nuestra confianza en Dios, nosotros íbamos a ser tan justos como aquel en quien había depositado su confianza. Y pastor, yo ya soy así delante de Dios, sí, porque así nos presenta Cristo. Pero ahora estamos en un proceso. ¿Estamos en un qué? Proceso. Como Pablo ya ha establecido, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, oiga esto, santos y sin mancha delante de él. Para eso se nos escogió, ¿verdad? No somos cristianos de domingo para hacer el domingo una apariencia de creyentes y después nada, sino que se nos escogió para que nosotros recibiésemos de Cristo su pureza y su santidad. Vamos a seguir adelante. ¿Cómo se logra esta transformación? Solo con la intervención del poder de Dios. No se puede de otra manera. No es algo que yo procuro hacer con mi esfuerzo, porque hablando de mi naturaleza humana, no da para perfecciones. La naturaleza humana no perfecciona nada, sino que la perfección viene de Dios. Y estamos hablando de que nosotros vamos a ser tan justos como Cristo. Eso no hay poder humano que nos haga a nosotros ser así. El poder de Dios se trata del poder del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra hace proviene del griego anergeo, del cual se derivan términos como energía y energético. Por eso, amados hermanos, es que usted y yo no podemos desconectarnos de Dios. No importa qué tan atrás nos sintamos, no importa qué tan pocos cambios haya habido, no importa si usted se siente desanimado o animado, si usted ahora es un lector de la Biblia o no lee la Biblia para nada, no importa, acérquese, agárrese de las manos de Dios, porque es el poder de Dios lo que nos va a transformar a cada uno de nosotros. Si usted se aleja de Dios, usted se aleja del propósito de Dios. Cuanto tiempo usted esté de alejado de Dios, así el propósito se queda en pausa. Entonces, por eso es que siempre tenemos que estar tomados de Dios, porque de ahí viene el poder. Amén. Debido a que en su gracia admirable, Dios nos eligió para ser sus hijos, ciudadanos de su reino y coherederos con su Hijo. Él hará que todo esto se haga realidad, estando persuadido de esto, declaró Pablo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Ok, por eso, amados hermanos, es que nosotros debemos, oiga bien, depender de ese poder. Y como dijimos, se trata del poder del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿verdad? Entonces, Dios está trabajando en nosotros. Dios está en nosotros haciendo todo lo necesario para que
para que cada uno de nosotros logre ser lo que Él se propone que seamos. Ahora, entonces, como el trabajo es de Él, ¿verdad? Como dice en Filipenses 1:6, dice que el que estando persuadidos de esto, como Pablo lo declaró, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, no puede haber desánimo, no debe haber desánimo. Al contrario, nosotros debemos de estar siempre esperando en el Señor, y aunque nos equivoquemos y aunque hagamos situaciones ¿cómo se llama? Que no, que nos equivoquemos, situaciones como las que nosotros dijimos que no deberíamos de cometer, nosotros no debemos de desanimarnos. Bienvenido, mi hermano, Dios me lo bendiga. Amén. Qué bueno tenerlo con nosotros. Aquí estamos, mire, aprendiendo un poquito más. Ahí va a disculpar que algo tarde porque he estado luchando y no había podido hasta ahorita. No se preocupe. Y estamos en aquel tema que le prometí que un día íbamos a tratar, la predestinación. Un saludo para todos los hermanos allí. Bienvenido, hermano, nos alegra verlo. Amén, amén, saludos. Oye, hermana Melqui. Bienvenido, espero se conecte siempre. Así lo vamos a hacer si Dios lo permite. Ok, seguimos entonces. Entonces, amados hermanos, por eso es que nosotros debemos de estar unidos en el poder de Dios, unidos en Cristo. No nos separemos, porque no importa lo mal que caminemos ahorita, si nosotros seguimos tomados de la mano del Señor, Dios va a actuar. Dios va a hacer que nosotros alcancemos el propósito de Él. Vamos a seguir. Dios lleva a cabo lo que planea. Él imparte energía a todo creyente y le da todo el poder necesario para su perfeccionamiento espiritual. Por eso el Señor nos dice que Él nos da el querer y el hacer. Y eso es una de las cosas que nos ha dado para nosotros poder este día estar compartiendo este estudio, estar compartiendo la palabra de Dios y estar aprendiendo juntos. Entonces, lo único que Dios necesita es la disposición, ¿verdad? Él hace que todas las cosas sucedan y Él va a terminar la obra que comenzó en nosotros. Entonces, amén, amados hermanos, no es suficiente, oiga esto, y esto es bien importante. No es suficiente pensar que Dios solo hace el plan. Ponga atención a esto. Él se encarga de hacerlo funcionar y llevarlo a cabo también. Por eso es que muchas veces alguien se retira de la casa del Señor, pero como él verdaderamente es salvo, pero se retiró por alguna circunstancia, se alejó del Señor, Dios hace lo necesario para traerlo de regreso. Amén. ¿Verdad? Y Él se va a encargar de que nosotros llevemos que en nosotros se lleve a cabo lo que Él ha destinado. Por ello, la preeminencia debe ser para Dios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, según Efesios 1:12. ¿Leímos Efesios 1:12? Eso justamente es lo que parte de eso es lo que dice. Entonces, vea esto, por favor, que al ser Dios quien nos llama, al ser Dios quien nos toma, y es Dios quien nos va a dar la energía a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, y su poder va a actuar en nosotros. Entonces nosotros estamos seguros que vamos a llegar a ser lo que Dios ha determinado que nosotros seamos. Por eso es que no importa la circunstancia, sepa que Dios no lo va a abandonar. Por eso es que Dios dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin. ¿Verdad? No nos va a abandonar, cualquiera que sea la circunstancia. Ahora, en este caminar, todo lo que sea que nosotros hagamos, tenemos que tener en mente esto. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Por eso es que la preeminencia, es decir, el lugar más importante debe ser para Dios y no para nadie más. Ni para nosotros, ni para el pastor, ni para la iglesia, sino que nuestra alabanza principal
es para Dios. Imagínense que el hermano Edwin ahora está en Canadá. Nosotros no podemos estar con él personalmente, pero sí está Dios con él. Amén. Amén. Entonces, no importa hacia dónde nos movamos. Dios ha prometido estar con nosotros y por eso es que tenemos que darle a él toda la preeminencia. Amén. El hombre es redimido con el propósito de restaurar la imagen divina que fue mancillada por el pecado. Entonces, Dios lo que hizo es cuando creó a Adán, y oiga esto, cuando creó a Adán, el propósito de Dios era manifestarse en él. Dice la Biblia que él nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Entonces, quería que nosotros reflejáramos la gloria de Dios. Pero el pecado vino a corromper la estructura del hombre, la imagen del hombre, la mente del hombre. Entonces, la redención, lo que intenta hacer, lo que hace es restaurar el propósito de Dios. Por eso es que aquí no puede haber mano humana, sino que solo el propósito de Dios de restaurar su propia imagen en nosotros. Mire, amados, cuando nosotros ponemos entendemos esto y creemos esto, el plan de Dios en nosotros es grande. Dios quiere reflejarse en nosotros, pero para eso nosotros tenemos que dejarnos transformar, dejar que el poder de Dios actúe en cada uno de nosotros. Ahora, sigamos. Puesto que la intención que tuvo Dios al crear a los hombres fue que ellos reflejaron a perfección la imagen divina. La meta de la salvación es la meta de la creación. O sea que Dios está atando el hilo de nuevo, lo que se cortó con el pecado, con la salvación, con la redención, Dios está volviendo a unir el propósito. Y por eso es que Dios toma seres humanos como usted y yo, pecadores, ¿no? Y los redime. Y él tiene el compromiso, él ha hecho el propósito, su designio de que usted y yo llegáramos a ser como Dios dice que debemos de hacer y así reflejar su imagen. Amén. Reflejar la gloria de Dios y lo que él es. Dios desea criaturas que le alaben, que alaben su gloria con la proclamación y el despliegue en ellos de su propia gloria. Por esa razón, Él redime a los seres humanos, tal como usted y como yo, y tal cual como lo explicaba hace un momento el pastor. Por eso es que Dios nos redime ángeles, ¿sí? Porque ellos ya estaban en la gloria. Y de la gloria cayeron. Ya no hay más que ofrecerles. A nosotros Dios nos ofrece el cielo. Ellos estaban en el cielo. Ellos de allí cayeron. Las escrituras siempre presentan la salvación desde el lado de Dios, a fin de que Él siempre reciba todo el crédito. Pero el hombre moderno encuentra eso inapropiado. Y esto es bien sencillo, amados hermanos, porque Dios siempre pretende ser, el hombre moderno siempre pretende ser el centro, siempre. Se hace algo, el hombre requiere algo de gloria. Entonces pensar que el hombre le va a dar la gloria a Dios, eso es algo que en este mundo moderno no cabe. La gloria es para el hombre. ¿Quién descubrió eso? ¿Quién hizo la vacuna? ¿Quién hizo no sé qué? ¿Quién hizo cuándo? Y entonces el hombre quiere su nombre, que se refleje lo que él hizo. Pero eso va en contra. Estamos acostumbrados a ser el centro de todo, o al menos una parte importante, reclamando también parte en la salvación. Pero eso se debe a nuestra pecaminosidad, a nuestro ego. Por ello es imposible encontrar en la redención de la humanidad cualquier elemento humano como parte activa de la misma, pues esto provendría de la naturaleza caída. Es decir, si alguien dice, yo hice algo, yo puse mi parte para la salvación, ¿desde dónde lo puso? Desde mi naturaleza pecaminosa.
La Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Entonces, el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios, nada que verdaderamente Dios quiera. Y si usted vio el sermón del domingo, hablábamos de la santidad, de la bondad de Dios y que nosotros, por el contrario, somos pecadores. O sea, y si usted quiere agradar a Dios, tiene que darle algo que provenga de Él, de su perfección y no de nuestra pecaminosidad. Por eso es que el único ser humano que tiene la esperanza de agradarle a Dios es el que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Amén. No sé si me doy a entender. No sé si se está comprendiendo lo que estamos hablando. Porque me gustaría que preguntara, si alguien tiene algún tipo de pregunta, sería bueno que nos la hiciera, por favor. Porque esto es algo, quizás las partes más importantes de la fe, la salvación. Porque ¿de qué importa el Apocalipsis, pues? Si yo no voy a ser salvo. ¿Para qué me dicen cómo es el cielo si yo nunca voy a estar? ¿Verdad? Pero sigamos. ¿Hay preguntas? ¿No? ¿Seguros? ¿Alguien tiene alguna opinión, alguna idea de lo que estamos, o sea, diferente por eso pregunto? ¿Alguien tiene un pensamiento aparte? ¿No? ¿Alguien cree algo diferente? ¿Alguien tiene dudas? ¿No? Pastor, Dígame. esta pregunta que es la del millón, ¿por qué Dios de un solo no evitó todo este proceso y nos salvó? Nos alejó de todas estas cosas. Sí. Mire, le prometo que cuando estemos en el cielo se lo voy a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué nos hiciste sufrir tanto? ¿Verdad? Ahí te lo voy a preguntar yo. Sí. La verdad, amados hermanos, es que Dios hizo al hombre sin pecado. Si usted se recuerda, Dios no hizo al hombre caído. Dios lo hizo, Adán era perfecto. Pero Dios quiere nuestro amor. Dios quiere que le glorifiquemos. Dios quiere que le honremos. Y honrar, glorificar y amar es una decisión personal. No, una máquina puede abrazarlo a usted, pero es una máquina, un robot. No tiene sentimientos. Entonces Dios tiene que darnos libertad para que sea un amor sincero. Si Dios nos quitara la libertad de escoger, eso fuera injusto. Y fuera amor, no fuera un amor sincero, ni fuera una adoración que valga, porque no nace del reconocimiento, sino que nace de la obligatoriedad. No sé si me doy a entender. Dios nos permite a nosotros decir sí o decir no. Dios nos permite a nosotros alabarle o deshonrarle. Eso se llama libre albedrío. Y Dios en su perfección y en su bondad nos tuvo que dar a nosotros libre albedrío. ¿Se comprende? Hubiera sido bueno, ¿verdad? Tanto lío, pero nosotros mismos nos buscamos el problema. Es como cuando le dicen, ¿y para qué te metiste con ese hombre, verdad? Y yo, ¿ya para qué? ¿No? ¿Ya para qué? ¿Y por qué compraste eso? Y ya lo compró, ya tiene que pagar 120 letras, ¿verdad? Ya lo hizo. Entonces, ok, sigamos. En cambio, el deseo de Dios de recibir la gloria, en cambio, el deseo de Dios de recibir la gloria es santo, porque la gloria, el honor, el imperio es algo de lo que Él es digno de una manera suprema y única. O sea, la pecaminosidad del hombre requiere flores para él, requiere partes para él, pero ese es algo incorrecto. El hombre no merece gloria, no merece parte en esto, pero el deseo de Dios de recibir la gloria es correcto, es santo.
porque Él merece todo. Y lo merece, como dice ahí, de una manera suprema y única. No hay nadie que pueda ocupar su lugar. Por eso es que nosotros decimos, a Él sea la gloria, ¿verdad? Cuando algo bueno, cuando usted logre algo, a Dios sea la gloria, ¿verdad? Porque Él nos lo ha permitido y Él nos va a permitir lograr todavía más cosas. Amén. Ahora, la perspectiva humana. Oiga lo que dice Efesios 12 y 13, pero vamos a leerlo desde la segunda parte del 12. Del 12. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él. Vea esto, por favor. Dice, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Fíjense que es bien fácil decir, a esos éramos nosotros, pero estos no se refiere a nosotros, sino que se refiere a los discípulos, a los 12 discípulos, porque dice nosotros los que, mire esa palabra, primeramente. Está hablando del inicio, esperábamos en Cristo, pero inmediatamente nos incluye a nosotros. En Él también vosotros. O sea, primero habla de ellos, los que vimos al Señor, los que creímos en Él. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. A través de la Biblia existe tensión entre la soberanía de Dios y la voluntad del hombre, porque el hombre en su conocimiento limitado es imperfecto, es incapaz de reconciliar por completo los conceptos divinos. Hay cosas, amados hermanos, que es difícil encuadrar. Por ejemplo, la culpabilidad del hombre y la selección de Dios. El hombre ha cometido pecado, ha cometido el mal, y estamos conscientes de esto y sabemos que fue una decisión nuestra y que nosotros éramos libres de escoger, de decir sí quiero acercarme a Dios y de decir no quiero acercarme a Dios. El hombre es completamente libre de hacerlo, pero con su gracia, como lo vimos en las clases pasadas y como lo vimos ahora, Dios escoge. Entonces, la predestinación y el hecho de que Dios nos escoge, Dios no escoge a nadie para destrucción. Dios no escoge a nadie para mandarlo al infierno. La predestinación es solo para sacarlo de ahí. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo nos encontró Dios? Muertos en delitos y pecados. Entonces Él nos llamó, su gracia nos alcanzó. Entonces decir, bueno, todos somos pecadores y todos vamos al infierno, pero ¿cómo es que no escoge a fulano y me escogió a mí? ¿Por qué no escoge a fulano? La pregunta es, ¿por qué me escoge a mí? Esa es la gran pregunta. Y desde esa pregunta nosotros tenemos que valorar el hecho de que el dedo de Dios haya sido puesto en mí. Porque hay mucha gente que anda allá afuera que a nivel humano es mejor que nosotros. Eso, aunque usted se considere el mejor del mundo, hay mucha gente allá afuera que es mejor que nosotros. Entonces, reconciliar esos dos conceptos, la soberanía de Dios al escoger a quién y la voluntad del hombre, ¿verdad? A veces cuesta decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué sí? Ahora sigamos. Nuestra responsabilidad consiste en creer sin reserva los dos lados. Los dos lados de que ellas se presentan en las escrituras, tal como fueron revelados. Pastor, tal vez nos puedes explicar los dos lados. Por eso, la bondad de Dios, la maldad del hombre. La decisión del hombre de decir sí o no, y la bondad de Dios de decir Kenia, Edwin, etcétera, 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 y nos llama. Entonces, ¿por qué no a fulano? ¿Por qué a fulano? ¿Por qué así? No, ¿por qué a mí? Esa es la pregunta. Cuando usted cuestione la salvación, no se pregunte, mire, pero fulano es buena gente. Usted no era buena gente.
y Dios lo escogió. Por eso nos dice que nuestra responsabilidad es creer y no simplemente creer sin reservas, sin cuestionar. Correcto. Entonces, y por eso es que nosotros tenemos que predicar el evangelio, porque a nosotros no nos compete llamar al Señor, invitar y mantenernos haciéndolo constantemente, porque nosotros no conocemos la voluntad de Dios, pero sí sabemos para dónde va todo ser humano sin Dios. Amén. Eso es algo que sí sabemos, ¿verdad? Por eso es que tenemos que hablar del Señor. Sabemos que las verdades están en perfecto acuerdo con la mente de Dios y ese conocimiento debería dejarnos satisfechos. Y esa misma situación sucede cuando algo malo nos pasa. Yo creo que nadie está contento cuando algo malo nos pasa, ¿verdad? No creo que alguien diga, ay, qué bueno, me está pasando algo malo. Pero la Biblia dice que nosotros nos deberíamos de gozar cuando nos encontremos en pruebas. ¿Por qué? Porque el ponernos en pruebas, en ponernos en dificultades, sí está en perfecto acuerdo en la mente de Dios. Para Dios es correcto y es bueno que nos pase. Para nosotros no. Entonces, por más que usted quiera cuestionar a Dios, la mayoría de veces, al igual que a Job, al igual que a Moisés, al igual que a tanta gente que sufrió en la Biblia y que pasó situaciones difíciles, Dios nunca le dijo por qué. Jamás. Aunque Job era el hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, ni siquiera a él Dios le dijo, es por esto y por esto. Entonces, usted tiene que confiar en Romanos 8:28. ¿Alguien se sabe Romanos 8:28 de memoria? Les voy a ayudar, les voy a dar copia. Sabemos, Ajá. y sabemos que a los que aman a Dios todas estas cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. En eso tenemos que confiar. Así como Dios me salvó y así como alcanza la promesa, porque dice que seremos salvos tú y toda tu familia, Dios está garantizando que usted que ya está dentro, por medio de usted, como la promesa de Dios, es que mi familia en algún momento también va a creer. Y a mí, amados hermanos, eso me basta. Cuestionar por qué Dios hizo esto, por qué Dios permitió, por ejemplo, lo que pasó aquí en las Torres Gemelas, por qué permite el hambre, por qué permite esto. Yo sé que es resultado del pecado del hombre, pero Dios no aliviana esa carga, sino que permite que el pecado en cada tiempo, Dios permite que esto acontezca y hay catástrofes y no las podemos detener. Y ese mismo Dios amoroso al cual nosotros adoramos es el que permite que sucedan cosas. Amados hermanos, miren, miles de personas mueren. Las estadísticas son impresionantes. ¿Cuántas personas mueren todos los días, todos los meses y todos los años? Aún en este país y en todos los países del mundo, siempre hay muerte. Pero cuando la muerte es, digamos, murieron 20 personas en un evento, nosotros decimos, ¿y por qué? Entonces, a nosotros no nos cuadra la idea, pero la idea en Dios está perfecto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en aquel que ya nos salvó y que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entre mejor nosotros nos adecuemos a lo que Dios hace, Dios mejor, más en paz vamos a estar. Amén. Vamos a ver la ilustración, pastor. Oh, perdón. Una ilustración. Alguien ha ilustrado con agudeza la verdad de los lados divino y humano de salvación de esta manera. ¿Lo lees? Dice, ponga atención a esto, por favor, e imagínenselo en su mente. Si uno mira la entrada del cielo desde la tierra, hay un aviso que dice, todo aquel que quiera puede entrar, ¿sí? Y después de entrar al cielo, si uno se da la vuelta y ve al mismo aviso del otro lado, dice, escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Amén. O sea, yo digo, yo vine a la iglesia,
Yo recibí a Cristo, pero Cristo me ha puesto en mi espalda un letrero que dice, escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Se comprende esta ilustración? Desde aquí a la iglesia va quien quiere, pero cuando estemos en el cielo, vamos a entender que los escogidos en Cristo somos los que dimos el paso. ¿Preguntas? Ok, vamos. A fin, dice el texto, a fin de que nosotros, los que primeramente esperábamos. Esto recalca que nuestra fe es antes que la esperanza es puesta en el único Salvador, Jesús el Cristo. Dice también primeramente, por ser los apóstoles los primeros que creyeron en él. Pero luego dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Entonces primero dice, los que primeramente creímos en él, ¿verdad? Esperábamos en él, son los apóstoles. Pero después inmediatamente dice, en él también vosotros. O sea, nosotros también estamos en Cristo. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Vamos a ver esto. Esto está en total concordancia con lo establecido en Romanos 10:17, que nos dice así: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si usted se da cuenta, este versículo 10:17 está diciendo lo mismo que dice este otro texto, ¿verdad? Habiendo oído, ¿qué oímos? La palabra de verdad, ¿verdad? Porque dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El evangelio de nuestra salvación. Sigamos. La fe viene a partir de una respuesta positiva a la palabra de verdad, según Gálatas 1 del 6 al 9. Ahora quisiera que alguien me ayudara con ese texto, por favor. Gálatas 1 del 6 al 9. Recuerde que todo esto queda guardado, ¿verdad? Queda guardado en YouTube. Ahí lo puede buscar usted y volver a repasar las clases como las anteriores, ¿verdad? Gálatas 1, vamos a leer del 6 al 9. Vamos a ver, alguien, dedos rápidos, por favor. Léalo. Léalo, por favor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. Entonces, vea que Pablo está diciendo que los Gálatas recibieron el mensaje. Entonces, la fe viene a partir de una respuesta positiva a la palabra de verdad. Las buenas nuevas de que Dios ha provisto un camino de salvación mediante la obra expiatoria de su Hijo. Como dice Juan 1:12, que ahí está. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, la fe y la salvación vienen de una respuesta positiva. Y por eso es que usted y yo, amados, no nos tenemos que molestar con la gente que no quiere nada con Dios. No se enoje con nadie, no, aunque a veces hemos hecho trabajo, hemos visitado, hemos hecho una y mil cosas, pero hay gente que no quiere nada. Y el pastor Junior lo explica así. No es que usted no quiera nada con Dios, es que Dios no quiere nada con usted. ¿Ok? No ha llegado el momento en que va a ser llamado por Dios. Sigamos. Perdón.
Las religiones humanas se basan en la confianza depositada en rituales, obras o en las dos cosas. Estas no solo son incapaces de llevar a Dios, sino constituyen barreras infranqueables para hallarle. El único camino para llegar al Padre es su Hijo Jesucristo. Romanos 10, 10 y 11. 10 y Búsquelo, 11. por favor. O sea, todas las religiones de los hombres, absolutamente todas las religiones, apartando el cristianismo, todas se basan en rituales. Amén. Todas se basan en obras o rituales y obras. Si usted se recuerda, yo por lo menos, yo fui a la iglesia católica, hay rituales, ¿verdad? Muchos rituales, buenas obras, etcétera, etcétera. Pero los rituales, en lugar de acercarnos a Dios, muchas veces son barreras. La gente se preocupa en el ritual y no en tener una confianza en Dios, en tener una relación con Dios. Entonces, el camino que Dios ha establecido para nosotros, y no hay otro, no me hable de otra persona, no me hable de otro ser humano, ni siquiera hábleme de ángeles. El único camino se llama Jesucristo. Romanos 10, 10 y 11. Amén. Léalo, por favor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Entonces dice, todo aquel que en él creyere, hablando de Jesucristo. Preguntas hasta este momento. Y usted me puede mencionar todas las religiones, cualquiera que esta sea. Son rituales. No es que la meditación trascendental. Son rituales. Que tengo que irme caminando o de rodillas hasta tal lugar, hasta hacer otro, y que tenemos que presentarle esto a San no sé quién, que tenemos que... Son rituales. Rituales que si usted no alcanza a cumplir, considera que no ha agradado a la divinidad a la cual usted se ha presentado. Pero en cambio, nosotros con Cristo no tenemos rituales más que abrir nuestro corazón para que Él entre a nuestra vida y nos salve. Ahora tenemos una herencia. La garantía de nuestra herencia. Entonces dice el versículo 13. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Desde el momento en que creímos, oiga esto, por favor. Y esto hago un paréntesis a la clase. Quisiera que léeme el versículo 13, por favor, completo. 13 y 14. Efesios 1:13. 13 nos dice así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde el momento en que nosotros creímos, el Espíritu Santo vino a nosotros. Y vamos a explicar lo que es un sello, ¿verdad? Lo que se refiere a ese sello. Pero nosotros recibimos el Espíritu Santo completo y no en parte. Dígame. ¿Qué son arras? Arras, ya vamos a llegar a eso, pero el arras es un compromiso, es lo que simboliza un compromiso. Arras puede ser un contrato, arras pueden ser algo que es como garantía para el cumplimiento del contrato. Como una fianza también. Como una fianza, correcto. Vamos a ver, sigamos. Voy a leer el 14, pastor, para hacer tal vez nos aclara ahí alguna duda. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces el Espíritu Santo para nosotros es las arras. Es la garantía de que todo lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Amén. La simple palabra de Dios debería ser suficiente para nosotros, pero Él en su gracia hace más seguras sus promesas
como si tal cosa fuese posible al darnos sus propias garantías. ¿Cuál es la garantía? Por supuesto, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Aquí Aquí el Señor garantiza sus promesas con su sello, con sus arras o juramento personal. Esto también nos recuerda Hebreos 6, del 13 al 18, donde Dios da su promesa de bendición y luego la confirma con un juramento para dar a todos lo que esperan en Cristo, lo que el Espíritu Santo llama un fortísimo consuelo. hermana Kenia, léame por favor Hebreos 6 del 13 al 18, por favor. Fíjense que este es un evento de Abraham con Dios. Y es un momento bien bonito de la escritura que nos permite a nosotros poder entender de dónde la perspectiva de la salvación. Hebreos 6. Hebreos 6 del 13 al 18. Del 13 al 18, ok. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Hasta el 18? Oh, perdón. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces Dios, para garantizarle a Abraham que iba a cumplir sus promesas, él juró sobre su nombre. O sea, Dios no necesitaba jurar. El solo nombre del Señor es garantía que él va a cumplir. Pero ahí Dios le juró a Abraham, sobre mí mismo he jurado que de cierto te bendeciré, le dijo a Abraham. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos. El sello de Dios. Debido a que las promesas divinas están reservadas en los cielos, algunas veces podemos sentirnos tentados a dudar de la misma, y entre tanto que nuestra redención no es completa porque todavía aguardamos la redención de nuestro cuerpo. Leemos Romanos. No, pero vamos a entender la idea primero. Dice, debido a que las promesas divinas, como dice Pedro, están reservadas en los cielos, ¿verdad? Algunas veces podemos sentirnos tentados a dudar de las mismas, entre tanto que nuestra redención no es completa porque todavía guardamos la redención de nuestro cuerpo. Es decir, cuando nosotros seamos completamente transformados, no vamos a tener dudas. ¿Por qué? Porque ya Dios nos transformó, ya vamos a tener a Dios enfrente de nosotros. Entonces, todas esas promesas están reservadas en el cielo. No hay manera que no se cumplan porque todo lo que pasa en la tierra es dictado allá en el cielo. Entonces, muchas veces, por las circunstancias o qué sé yo por qué, dudamos, ¿verdad? Y el hecho de que no hayamos recibido todo, cuestionamos su realidad o por lo menos su grandeza. ¿Y será que Dios me va a ayudar? ¿Y será que Dios va a cumplir lo que me ha prometido? Ahora, como un medio para garantizar sus promesas a quienes han recibido a Jesucristo, Dios les ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, como un medio para garantizar sus promesas a quienes han recibido el Espíritu Santo, Dios les ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. A cada creyente se le da el mismo Espíritu Santo de Dios en el momento en que confía en Cristo.
Es decir, cuando nosotros creemos y recibimos a nuestro Señor Ahora Jesucristo. yo quiero que comprenda algo. Muchas veces nosotros recibimos al Señor, pero no hubo conversión. Repetimos una oración, pero no nacimos de nuevo. O sea, seguimos iguales. No pasó nada. Pero cuando usted verdaderamente, usted tuvo un encuentro con Cristo, entonces el Espíritu Santo en ese momento vino a nosotros. Dice el versículo 9. Mas vosotros ya no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, vea esto, por favor, porque esto es bien importante, porque pareciera que la salvación es si nosotros andamos como Cristo dice. O sea, por obras, pero no. Las obras son una comprobación. Es lo que hablábamos el otro día. El cristiano está hecho para perseverar. Si el cristiano continúa, si la persona continúa, verdaderamente Cristo mora en su corazón. Si el cristiano no continúa, no es porque Dios no cumplió su promesa. Es porque esta persona no había conocido al Señor. Por eso es que dice, mas vosotros ya no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y pone la condicionante. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿verdad? Amén. Por eso es que no puede haber un cristiano sin el Espíritu Santo. Él ahí está. Tan pronto una persona se convierte en cristiano, el Espíritu Santo hace su residencia en la vida de ese individuo. La vida en Jesucristo es diferente porque el Espíritu de Dios se encuentra en su interior. Por eso es el cambio. No es que usted, no, hoy sí me voy a portarme bien. Usted decidió portarse bien porque el Espíritu Santo está en usted. Amén. Usted ahora tiene obras dignas de arrepentimiento porque el Espíritu Santo está en usted. Y usted le ha dado espacio al Espíritu Santo. Y entonces todo comienza a cambiar. Él está allí para investirnos de poder, equiparnos para el ministerio y cumplir funciones específicas mediante los dones que nos ha dado. Entonces vea que Dios está para bendecirnos, Dios está para fortalecernos, Dios está para cumplir su promesa, pero por supuesto Dios está para ser glorificado. Amén. El Espíritu Santo es nuestro defensor y consolador. Él nos protege y anima. También garantiza nuestra herencia en Jesucristo. Ayúdenme por favor alguien con Romanos 8, versículos 16 y 17. Ya estamos por terminar, amados. Ya lo tengo. Ok, léanos por favor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Entonces usted se da cuenta, el Espíritu Santo está en nosotros y nos protege y da testimonio a nuestro espíritu y nos ayuda en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, pero para que nosotros tengamos la certeza, por eso es que la Biblia dice que si es que nosotros nos mantenemos, si es que nosotros continuamos, si no hemos creído en balde, no es que la salvación se pierda, es que no había tal salvación. ¿Preguntas? ¿No? Ok. El Espíritu de Dios es nuestra fuerza y fuente de seguridad, nuestra garantía absoluta. El sello del que Pablo habla aquí se refiere a una marca oficial de identificación que se colocaba en una carta, contrato u otro documento importante. El sello, por lo general, se hacía de cera caliente que se colocaba sobre el documento y luego se estampaba como un anillo oficial. Con un anillo. Con un anillo oficial.
El documento quedaba de ese modo identificado legalmente con la autoridad de la persona a quien pertenecía la rúbrica. El sello del Espíritu de Dios en el creyente tiene 4 significados básicos. 1, seguridad. 2, autenticidad. 3, propiedad. Y 4, autoridad. Esos son los 4 significados básicos que tiene el sello del Espíritu Santo. Creo que es muy importante que tomemos nota de ellos. Claro que sí, pero yo quiero invitar los amados hermanos que nosotros sigamos leyendo este texto y empecemos nosotros a conocer mejor en detalle el capítulo 1 de Efesios. Me gustaría que pudieran caminar por toda la carta, ¿verdad? Y leerla y volverla a leer y aprenderla, porque ahí está el paquete de todas nuestras bendiciones, amados. La herencia que Dios tiene para nosotros está segura, no porque la tenemos en nuestra mano y de aquí no se nos escapa, no, porque Dios nos ha dado la garantía, primero porque Dios cumple lo que nos promete, y segundo porque nos ha dado el Espíritu Santo, el que es las arras de nuestra redención, es decir, la garantía de nuestra redención. Eso está aquí en usted. Y por eso, amados hermanos, es que nosotros tenemos que aprender a vivir en paz en relación a las cosas que acontecen a nuestro alrededor, pero inquietos dentro de nosotros, sabiendo que siempre podemos ser mejores. No sé si me doy a entender. Yo acepto lo que Dios está haciendo y estoy en paz con todas las cosas porque, número uno, no las puedo cambiar. Hay cosas que por más que quiera, no las puedo cambiar. Entonces, número dos, pues, si las pudiera cambiar, ya las hubiera cambiado, ¿verdad? Pero también estoy en paz con Dios porque yo sé que Él tiene el control. Dios tiene pleno control. Entonces, yo puedo aceptar lo que pase a mi alrededor sabiendo que Dios lo está haciendo. Puedo confiar porque Él me ama y porque me ha dejado la garantía del Espíritu Santo. Y yo sé que hay una herencia que se va a cumplir en mí y que Dios no va a dejar a medias toda la obra que comenzó en mí. Así yo me sienta el que, yo me he quedado atrás con esta pandemia, me he quedado, no leo la Biblia, no hago esto, ya ni fuerzas tengo. Mire, confíe en Dios, vuélvalo a buscar y con su fuerza Él nos va a volver a levantar. Amados hermanos, en Dios, aunque la iglesia ha estado cerrada, en Dios no se pierde el tiempo. No tiene que haber desesperación en nuestro corazón. Podemos aprender a tener paciencia en Dios porque Él tiene todo el control. Amén. 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 Yo estoy seguro en Cristo. Dígalo conmigo, por favor. Yo estoy seguro en Cristo. Dígalo. Yo estoy seguro en Cristo. Seguro en Cristo, así estoy. Y manténgase así. Y yo quisiera decir, no, de aquí en adelante todo le va a ir bien. No, a veces le va a ir mal. Pero confíe que a los que amamos a Dios, y mejor dicho, los que somos amados por Dios, ¿sí? Y nuestro amor es una respuesta a Dios. Si usted ama a Dios, es porque Dios lo amó primero. Entonces, los que amamos en Dios, a Dios, todas las cosas, amado, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Amén. Y eso debe ser nuestra confianza siempre. Comentarios, mis queridos hermanos. ¿Algún comentario? Todo claro. Ok, entonces esto tiene que traducirlo usted a su vida diaria. Tiene que traerlo usted a sus hechos. Tiene que traerlo a su seguridad. Que sus hijos confíen en Dios al verlo a usted. Que usted está tranquilo y usted les pueda decir, tranquilos, Dios está en su trono. Yo sé en quién he creído, no se preocupen, yo sé en quién he creído. Él nunca me va a abandonar. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar
Vamos a darle gracias al Señor y nos ponemos en sus benditas manos para que todo esto que ahora hemos aprendido, pues se convierta en una bendición en nuestra vida de manera práctica.